Hola a todos, somos estudiantes del profesorado en la enseñanza de español en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Gracias Lempira. Hablaremos sobre el tema el texto y el contexto. El concepto de contexto se caracteriza como la reconstrucción teórica de una serie de rasgos de una situación comunicativa, a saber, de aquellos rasgos que son parte integrante de las condiciones que hacen que los enunciados den resultados como actos de habla. El objetivo de la pragmática es formular estas condiciones, es decir, indicar qué vinculación existe entre los enunciados y el contexto. Y puesto que describimos los enunciados teóricamente como textos, se trata aquí de la especificación de las relaciones entre texto y contexto. Estas relaciones se extienden en ambas direcciones. Por un lado, ciertos rasgos textuales pueden expresar o incluso constituir aspectos del contexto. Y por otro, la estructura del contexto determina hasta un cierto grado de qué rasgos deben disponer los textos para ser aceptables como enunciado en el contexto. Existe una serie de relaciones entre la oración, texto y contexto que aún pertenecen al campo de la semántica. Tenemos también las expresiones indiciales, que estas son las que remiten a componentes del contexto comunicativo. A él le deben su interpretación, por ejemplo, hablante, oyente, el momento de la manifestación y el lugar en que se da la manifestación. Dentro de las expresiones indiciales tenemos lo que son yo, tú, aquí, ahí, y todos los compuestos como aquí y ahí, como por ejemplo hasta aquí, hasta ahí. Y también tenemos lo que es el ahora, hoy, ayer, mañana y los artículos y pronombres demostrativos, el, la, lo, este, esta, esto, aquel, aquello, aquella. Y también mediante los tiempos verbales, que en el presente sería, por ejemplo, si yo digo Juan está enfermo, la oración es cierta en el momento en que yo la digo, pero en el caso contrario sería falsa si yo la hubiera pronunciado una semana antes. Y de esta manera pues también se define lo que es el pasado y el futuro. Las relaciones semánticas como las pragmáticas entre texto y contexto forman los denominados verbos performativos. ¿Qué son los verbos performativos? Son aquellos que por el hecho de enunciarse producen un efecto en el mundo, es decir, no se queda en palabras, sino que tiene consecuencias reales. Son tipos de verbos que se engloban dentro de lo que los lingüistas denominan los actos de habla. Un ejemplo típico de verbo performativo es declarar. En la fórmula os declaro marido y mujer. Está claro que la enunciación de este verbo en el contexto de una iglesia, de un juzgado, por un sacerdote o un funcionario, de inmediato surge una función jurídica. Sería raro pronunciar os declararé marido y mujer. Está en tiempo futuro y el enunciado no produce un efecto inmediato. El hecho de que la oración, o sea, el texto y el contexto, estén ligados sistemáticamente entre sí, resulta de las oraciones entre el significado de una oración y las condiciones para el logro de los actos de habla. El hablante tiene que tener la intención de una acción en futuro a favor del oyente. Por ejemplo, mañana te haré una visita. Vemos cómo se da la acción en futuro con el sustantivo mañana, que es futuro, te haré, el verbo hacer en tiempo futuro, una visita. Uno de los factores que determinan las características pragmáticas de los enunciados es el conocimiento del hablante, tanto del mundo general, el contexto y sobre todo del oyente en particular a quien va dirigido el mensaje que queremos dar. Como última de la serie de expresiones que señalizan las relaciones típicas entre enunciado y contexto pragmático, citaremos las denominadas partículas pragmáticas, que se emplean muy a menudo en idiomas como el alemán, el ruso, el neerlandés y griego, pero mucho menos es castellano. Difícilmente se puede hablar de un significado determinado fijo, sino que más bien se acostumbra a hablar de una determinada función pragmática. Estas partículas
aparecen sobre todo en la lengua hablada y especialmente en las conversaciones. Ejemplo de ello, vaya, pues, ¿por qué? Simplemente, de todas maneras, entre otras. También tenemos lo que son los modelos típicos, que son las construcciones que nosotros conocemos por oración afirmativa y oración interrogativa. Ejemplo, le he dado el dinero. Esta es una oración afirmativa. Afirmo que en realidad le he dado el dinero. Le has dado el dinero. También estoy afirmándolo. Y dale el dinero. En cambio, en la oración interrogativa se produce en algunas lenguas una inversión de sujeto y verbo auxiliar. Por ejemplo, ¿verdad que le has dado el dinero? Le estamos agregando el verbo auxiliar. La relación entre texto y contexto tiene lugar, entre otras cosas, en la dependencia mutua de la secuencia de oraciones y las secuencias de actos de habla. Es decir, una relación entre lo que redactamos, ya sea enunciados o las expresiones, tomando el texto como una unidad de interpretación, y las circunstancias que produce el mensaje que emitimos, entendiéndolo como un contexto. Por lo tanto, se deduce que hasta el nivel global de la descripción textual inclusive existe una estrecha unión entre el significado y la función de la interacción lingüística, que demuestra que texto y contexto guardan una dependencia recíproca. A partir de esto decimos entonces que el texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la producción como en la comprensión de un discurso, y que texto siempre se escribe en un determinado contexto. Por lo tanto, sin contexto no hay texto posible. Muchas gracias.